Hola Revercues maníacos, vamos con las noticias del día de hoy, noticias en cierta manera tristes en lo que se refiere a la VR y los visores Quest, añadiendo otras noticias también interesantes alrededor del mundo que nos apasiona, pues la VR, AR y XR. Bien, yo siempre os he comentado en este canal que trato de dar la información y dar mis opiniones de manera objetiva. Esto, lógicamente, tiene un precio que hay que pagar, que por un lado es continuos por parte de ciertos usuarios de menosprecios, etcétera, a las cosas que yo digo o a mi persona incluso. Y por otro lado, el hecho de que al no estar, como yo digo coloquialmente, casado con ninguna marca, pues el hecho de que la gente interprete bueno, que en cierta manera estoy en contra de una marca determinada, odio a otra marca determinada, etcétera, etcétera. Y lógicamente mantener en estos tiempos un canal con objetividad, con estas temáticas tan candentes últimamente, pues es bastante costoso y bastante en muchos momentos desagradable. Ya digo, por esas personas que porque dices determinadas verdades, bajo mi punto de vista, lógicamente yo comparto que todo el mundo puede dar su opinión libremente, pero nunca faltando el respeto a la otra persona o diciendo que yo odio tal marca o odio tal otra marca, porque exponga una cuestión u otra, es al menos según mi punto de vista y al menos como yo interpreto la realidad que se nos pone delante. ¿Por qué digo todo esto? Hago esta pequeña introducción porque es muy probable que después de este vídeo mucha gente o algunas personas, no voy a decir mucha gente, pero algunas personas pues interpreten que odio a Meta, que tal, que soy un chaquetero o cualquier otra cuestión. Pues antes de que nadie me lo diga, me lo digo yo mismo y así me curo en salud, porque lógicamente no es verdad, no es cierto lógicamente ni que sea un chaquetero, ni que apoye o deje de apoyar a ninguna marca, pero ya digo, actuar de forma objetiva y comentar las noticias que surgen, etcétera, de forma objetiva, tiene un precio que pagar y bueno, pues yo prefiero pagarlo a mentiros en cierta manera, ¿no? De las distintas circunstancias que se dan en este mundillo. Bien, pues ¿por qué todo esto? Pues porque Meta está, ya sabemos que en los últimos tiempos está cogiendo una dirección que a mí personalmente no me gusta en absoluto, está volviendo a las equivocaciones, bajo mi punto de vista, lógicamente, cada uno puede opinar lo que quiera, del pasado, cuando en la época de MetaQuest Pro y en la época del famoso metaverso, cuando se centraron tanto en ese metaverso que, bueno, pues al final se demostró que no era lo que se estaba vendiendo, digamos así, ni era tan inminente como parecía, etcétera, etcétera. Y después, como siempre he dicho, las MetaQuest Pro, que yo no estoy diciendo en ningún momento que sea un mal visor, pero sí es un visor que la propia compañía no sabía que esto estaba vendiendo, no hay más que ver las promos que hay en internet y demás, donde te lo venden como un producto, o ellos te lo vendían como un producto para trabajar, etcétera, etcétera, y sin embargo casi todas las promos hacían mención a temas de gaming y demás. Con lo cual, pues, esa es mi opinión y ya la expuse en su momento y la vuelvo a exponer en el día de hoy. Pero ahora vuelve a ese redil, acaba de dar unos fondos de 50 millones de dólares para desarrollar aplicaciones gratuitas o mundos gratuitos dentro de Horizon Worlds. Ya sabemos que en los últimos tiempos, incluso dicho de forma oficial por ellos, por Andrew Bosworth, etcétera, quieren explotar el tema de Horizon Worlds, el tema del público joven que se está acercando gracias a MetaQuest 3S a lo que es este mundo de la VR, RXR, pero el peligro que tiene todo esto es que al final esto se convierta en otro dispositivo móvil en cierta manera, donde la VR se vea totalmente arrinconada y donde pues lo que se dé mayoritariamente sean aplicaciones o juegos gratuitos en los cuales tengan después micropagos y este tipo de historias. Lógicamente esto afecta a la VR directamente porque lógicamente estos 50 millones de dólares que se le va a dar a desarrolladores de Horizon Worlds, pues lógicamente no es que a los de la VR le vayan a dar otros 50 millones de dólares, sino que simplemente se los quitan a los desarrolladores de VR para dárselo a estos desarrolladores de mundos de Horizon Worlds totalmente gratuitos. Y lógicamente esto hace que el paradigma de
la plataforma de VR que todos querríamos, esa Meta Store con grandes títulos de VR, etcétera, se nos caiga totalmente porque, bueno, pues lógicamente si hacemos o invertimos un montón de dinero en aplicaciones gratuitas, que después probablemente, ya digo, van a incorporar micropagos y demás, pues lógicamente pues las compañías desarrolladoras de VR lo tienen bastante complicado en esta plataforma a partir de ahora si se sigue confirmando este caminar. También estamos con esos términos un poco confusos que utiliza Meta últimamente cuando dice, en unas declaraciones se habló de que se iban a centrar en la MR o lo que es Mixed Reality o lo que es la realidad mixta para que nos entendamos, y se le criticó de que no hablaban de la VR, que la VR iba a quedar arrinconada, y ellos se justificaron diciendo que ellos cuando hablan de MR pues están refiriendo también a la VR, con lo cual esto es un disparate porque la MR está muy claro lo que es Mixed Reality y además tenemos muy claro que Meta está apostando muy fuerte por el tema de la realidad mixta. ¿Qué ocurre? Que estamos realmente en estos tiempos viendo las verdaderas intenciones, o al menos eso me parece a mí, que tenía Meta con toda esta historia. Ni siquiera el que Batman Arkham Shadow esté recibiendo tantísimos premios y demás hace reflexionar a Meta en el sentido de que por ahí puede estar el camino de seguir desarrollando ese tipo de juegos de forma más asidua, no uno al año, sino varios, que les pueda dar ingresos. Incluso yo estaría dispuesto, lógicamente, que si, porque ellos últimamente lo han hecho, pues te venden el visor de turno y te regalan lo que es el juego super top, como el Batman Arkham Shadow o Asgard Wars 2 en su momento, pero yo preferiría incluso que lo pusieran de pago desde un primer momento, pero que siguieran desarrollando juegos para VR. Pero parece que esta visión que yo tenía, por la que yo he apoyado en muchas ocasiones a Meta, porque creía que estaba en el camino para que la VR pudiera llegar a un buen puerto, pues se está torciendo. Digamos así que el barco de Meta está derivando hacia otros mares y la VR parece que se está quedando en cierta manera arrinconada. Tenemos muchas pruebas de ello, ya digo, este tema de los fondos de 50 millones de dólares para financiar mundos gratuitos de Horizon Worlds, como también lo acabamos de decir, esta forma de intentar meter dentro de la realidad mixta la realidad virtual, o otras cuestiones como bueno, pues derivaciones de que pues prácticamente no se han anunciado ningún título de VR recientemente. Parece ser con toda seguridad que no va a haber Metagames Showcase, como dijimos en el otro día, que prácticamente todo se va a centrar en la MetaConnect, donde se supone que anunciarán algún título de VR, no lo sabemos, pero parece que la VR va perdiendo fuerza. También hay que ver, por ejemplo, que Meta lógicamente está harto de perder dinero con el tema de la VR y demás, y lo que quiere es empezar a ganar dinero. Quizá también ese viraje hacia pues eso, Horizon Worlds, el público joven, etcétera, etcétera, tengan como justificación precisamente eso, ¿no? Que los inversores le hayan dicho, oye, aquí hay que ya ganar dinero, déjate ya de historias y vamos a hacer cosas que nos den dinerito. ¿Hasta qué punto el hacer aplicaciones gratuitas le va a dar dinero? Pues no lo sé, no lo sabemos, a día de hoy no lo sabemos. Es cierto que las aplicaciones móviles y demás que funcionan de este modo, pues están dando en muchas ocasiones, en otras no, grandes ingresos a sus creadores. Pero a mí, como defensor, lógicamente, de la VR, que es lo que principalmente más me interesa de todo esto, porque es lógico que yo disfruto también de la realidad mixta, disfruto de la realidad aumentada, pero lo que a mí me interesa realmente es la realidad virtual, es lo que yo más juego, lo que yo más utilizo y lo que me da más pena que Meta esté dando de lado. ¿Qué ocurre? Que si todo esto sigue por este camino, pues probablemente los desarrolladores cada vez se van a ver más desalentados a crear juegos para la plataforma, porque si lógicamente Meta se ocupa de otras cuestiones que promocionar tanto en su Meta Store, etcétera, etcétera, que también lo estamos viendo día a día, imágenes en las que las principales ventas en Meta Store pues no son los juegos punteros, sino que son juegos tipo Gorilla Tag, tipo Horizon Worlds, etcétera, etcétera, pues lógicamente esto va a influir negativamente a los desarrolladores de VR. Y el problema que tiene todo esto, aparte de todo, es que no tenemos alternativas. ¿Por qué digo que no tenemos alternativas? Porque ahí hay personas que pueden estar pensando en Sony PSVR 2, por ejemplo,
Pues porque Sony PSVR 2, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que, bueno, por el motivo que sea, pues no está trabajando en sacar exclusivos para su plataforma. Los juegos mayoritariamente, ya lo veremos mañana que se celebra el segundo aniversario de la salida de Sony PSVR 2, la mayoría de ellos son multiplataformas, hay muy pocos que sean exclusivos. Dentro de esos exclusivos que sean de calidad hay menos aún. Por tanto, yo a día de hoy, ojalá que me equivoque en un futuro, pero a día de hoy no lo veo como una alternativa. Pico tampoco lo veo como una alternativa porque lleva desaparecida no sé cuánto tiempo, sacó las Pico 4 Ultra sin pena ni gloria, porque realmente era una especie de refrito de las MetaQuest 3, aprovechando ciertas cosas de las Pico 4, etcétera, etcétera. A mí no fue un visor que me llamó especialmente la atención. Y noticias de Pico prácticamente son cero, no se escucha absolutamente nada, de vez en cuando actualizan los drivers del firmware y demás, pero prácticamente no se escucha nada de ellos, al menos de momento, con lo cual tampoco lo veo como una alternativa. ¿Qué alternativa puede haber más? Pues lógicamente la que estaréis todos pensando, Valve con sus Valve Decar, sigue trabajando en ello Valve, por al menos por lo que se puede ver por las filtraciones que hay eso. Últimamente, ahí estáis viendo una imagen en pantalla, parece ser que van a adoptar, aunque esto era bastante lógico, OpenXR como su estándar, dejando ya de lado definitivamente lo que sería OpenVR. Pues ya sabéis que OpenXR en rendimiento es mucho mejor y mucho más factible para lo que es el formato multiplataforma, para que los desarrolladores tengan más facilidades para poder trasladar sus juegos a las distintas plataformas, en este caso a la PSVR. Y además esto sería aplicable tanto a motores ARM, sí, lo que son juegos tipo MetaQuest o Pico, como también a juegos x86 o lo que son los juegos de PSVR. Por tanto, vemos cómo Valve sigue trabajando en algo, sigue hermética absolutamente en anunciar ninguna cuestión, pero para mí es la única, a día de hoy, la única vía por la que pueden los desarrolladores encontrar otra salida a lo que Meta está haciendo últimamente. Bueno, yo espero que en este año por fin se confirme y salga Valve Decar, que podamos realmente ver la propuesta de Valve, porque se supone, ya os he comentado en más de una ocasión, que vendría acompañada de una especie de ordenador portátil al cual nos conectaríamos con las Valve o a nuestro propio ordenador si lo teníamos ya, para jugar a VR, etcétera, etcétera, aparte de juegos pantalla, etcétera. Y yo creo que puede ser la alternativa que estábamos esperando para, bueno, pues si Meta realmente finalmente coge esta deriva y va dando de lado en cierta manera a la PSVR poco a poco y concretamente a la VR en general, pues por lo menos tengamos otra salida para poder continuar disfrutando de esto que nos apasiona. Por otro lado, también tengo que decir, y ya voy finalizando esta reflexión o esta noticia, que tiene la noticia en sí era lo de los fondos, pero he querido comentar todo esto porque, y mi tristeza lógicamente, sobre todo lo que está sucediendo, porque yo siempre he tenido fe en Meta y en que estaba trabajando para la VR, y en cierta manera a día de hoy reflexionando me siento un poco engañado en cierta manera, ¿no? O incluso utilizado para sostener un sistema durante un tiempo, con mucho gasto en juegos, etcétera, que he tenido que realizar, y que después, pues en vez de en el momento álgido que estamos ahora mismo, con grandes títulos VR que han salido de gran éxito dentro de lo que es la plataforma, lógicamente no está vendiendo los juegos de VR como venderían pues juegos de pantalla a día de hoy, pero sí es verdad que están empezando a destacar como Metro Awakening, Behemoth, Madman Arkham Shadow, etcétera, etcétera. Pues en vez de aprovechar eso, se centran en una cuestión que nos lleva a un escenario que a casi nadie nos va a gustar. Quizá a esos jóvenes y demás sí les pueda gustar porque son una generación diferente a la nuestra, pero para nosotros va a ser, pues, como se suele decir, una patada en la entrepierna, en cierta manera, así me siento yo. Pues por eso, porque lógicamente yo había confiado mucho en que Meta iba a seguir. No quiere decir esto que Meta no haya aportado cosas a la VR, por supuesto que ha aportado un montón de cosas. El formato standalone, que me parece imprescindible a día de hoy para el mundo de la VR, sin cables, ningún tipo de cuestiones, visores asequibles y no por ello de baja calidad, es otra aportación interesante. Hand tracking, distintas tecnologías, pero si al final todo esto lo va a derivar en Horizon Worlds y en la realidad mixta,
pues la verdad que me decepcionarían bastante. Por tanto, no está mal que ya vayamos intentando ver alternativas por lo que pueda pasar. Y como yo digo siempre, yo no me caso con nadie y si el día de mañana tengo que cambiar otro visor que no sea Quest, lo haré sin ningún tipo de problema y lo valoraré positivamente sin ningún tipo de problema. Bien, en cuanto a MetaQuest 3S, quiero decir que en cierta manera, al menos por la dirección que están tomando los acontecimientos, tengo que decir que estaba equivocado. Si más adelante Meta vuelve a centrarse un poco en lo que debe centrarse, pues retiraré estas palabras, pero yo creo que por el escenario que se está montando, yo creo que MetaQuest 3S sí ha cumplido la labor de ser lo que yo decía, el visor que iba a dar acceso a la VR y a la R y al XR a mucho público, pero la intencionalidad que tenía todo esto por parte de Meta a mí se me escapó, o al menos no la vi clara, y pues lógicamente a mí no me importa decir que en ese momento me equivoqué, al menos ya digo por los acontecimientos que están surgiendo, y parece que todo iba un poco llevado no a que la VR se expandiera, y con eso crear más productos, más juegos, etcétera, etcétera, sino a este tema de Horizon Wars, del público joven, etcétera, etcétera, y convertir la plataforma pues de lo que es hoy día, que es una plataforma puntera dentro de lo que es la VR, pues convertirla en un dispositivo móvil sin ningún sentido para mí, y que lógicamente si la diatriba de Meta va por este lado y no van a seguir creando juegos VR, etcétera, etcétera, pues probablemente más tarde que temprano pues dejaré los visores Quest si es que hay otra alternativa mejor, porque siempre un visor Quest puede servirnos para la PSVR sin ningún tipo de problema, independientemente de que la filosofía de la propia Meta en su ecosistema no la comparta, ¿de acuerdo? Bien, pero en este sentido MetaQuest 3S sí me ha dado la razón en el objetivo que tenía, pero no me ha dado la razón en que yo creía que iba a fomentar la VR, y parece que Meta lo que quiere es que fomente este tipo de contenidos que a mí personalmente me son ajenos totalmente. Bien, y esto es lo que os quería comentar como principal en el día de hoy. Lógicamente agradeceré todos vuestros comentarios, siempre con respeto, por favor, tanto positivos como negativos, sobre todo lo que hemos comentado, si lo veis que es así, si no lo veis así, si creéis que Meta seguirá creando para la VR, si creéis que esto ya no tiene vuelta atrás, etcétera, etcétera. Bien, vamos con otras noticias del día. Como por ejemplo Neon Genesis Evangelion, ya se hizo que está disponible un juego del anime Gundam Seed de robots y demás en realidad mixta en visores Quest y Quest 3S, pues parece ser que Neon Geon Evangelion, que es otro anime, tendrá también en 2026 un juego de realidad mixta. Por otro lado, se ha anunciado de soslayo un posible spin-off de la saga Zero Caliber, cuando también se anunció el otro día que ya iban que estaba a punto de salir en unos meses Zero Caliber 2 para PSVR, pues parece ser que estarían trabajando en la sombra en un spin-off de Zero Caliber. Lo bueno que tiene este juego bélico y demás, que sabemos que tiene multijugador y demás, es que tiene campaña. Es uno de los pocos juegos de VR de este tipo que tienen una campaña, y eso a mí me satisface más porque lógicamente no soy tanto de multijugador y me gustan los juegos que tienen su campaña, y bélicos también incluso. Así que tenemos ahí no solo el Zero Caliber 2 que va a llegar a PSVR, sino que pronto llegará también un spin-off. A ver si tenemos más noticias en el futuro. Por otro lado tenemos Pinball FX VR. Este juego ya está disponible en PSVR desde hace un tiempo y ahora va a llegar a MetaQuest 3, concretamente el 3 de abril de 2025. Primero con 3 tableros y después llegarán DLCs con más tableros adicionales para jugar en VR y demás, con mejoras, con realidad mixta. Parece bastante interesante a aquellos que nos gustan el tema de las recreativas, los pinball y demás, pues parece que puede estar bastante bien. Por otro lado tenemos también noticias sobre VR Mods. Ha salido ya el primer VR Mod ya de manera oficial por parte de Mutar, un miembro de la comunidad modder, para Starfield. Este VR Mod, aparte de, bueno, pues ya sabéis que el juego es un juego notable, pues tendría soporte para mando tradicional, como los juegos de Luke Ross, por ejemplo, los VR Mods, y también tendría soporte para Motion Controls, pero en 3DOF. ¿Esto qué quiere decir? Que para que me entendáis, que sería algo parecido a lo que tenemos en Crisis, aunque Crisis sí es 6DOF, porque podemos mover el arma en todas direcciones, pero en el 3DOF quiere decir que lo podemos mover en 3 direcciones solo, no en 6, que sería la globalidad.
Por tanto, pues hay sitio para la mejora, porque se sabe que hay una beta de un VRMod para Starfield de Playdog, donde consiguió implantar el 6DOF a nivel del manejo de las armas y demás. Con lo cual no es descabellado pensar que pues, posteriormente en más versiones del juego pudiera darse el sistema 6DOF y tener un motion control dentro de Starfield completo. De momento, pues también es importante que tengamos ya la posibilidad de jugar en posicionamiento completo a nivel de visualización, de mover la cabeza, etcétera, etcétera, y en 3DOF con motion controls, o si nos es más cómodo, pues jugar con el mando, lo que podemos elegir lo que queramos. Lo más importante de todo, que ya tenemos la primera versión de SVR-Mod de Starfield, un juego del espacio, como sabéis, pues bastante notable, y que jugarlo en VR pues tiene que ser una auténtica gozada. Por otro lado, también Luke Ross ha añadido un nuevo título a sus VR mods, ya sabéis que se controlan con los mandos. Ya tenemos disponible para jugar Dark Souls Remastered, y han añadido Dark Souls 2, concretamente la versión también mejorada, porque la versión primera, la más antigua, no tendría soporte, pero sí la versión última que salió, la Definitive Edition o algo así parecido. Y bueno, pues esto nos lleva lógicamente que es muy probable que Dark Souls 3 pues en un futuro tenga también soporte por parte de Luke Ross. En todo caso, un nuevo título que vamos a poder jugar en VR con su VR mod. Bueno, pues nada más, Revercoin maníacos, esto es todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Espero vuestras opiniones, sobre todo sobre el grosso de este vídeo, esa deriva de meta hacia, pues ya sabéis, hacia el tema del Horizon Wars y todas estas cosas, a ver qué opináis. Y bueno, pues espero que en definitiva el vídeo os haya parecido interesante y os haya gustado. Así que nos vemos pronto, que paséis muy buen día. Chao, chao.